Me gustaría dar la bienvenida al programa a David Hofmeister. ¿Cómo estás, David? Hola Alex, encantado de estar aquí, me divierto mucho. Muchas gracias por venir al programa. Te encontré en mis andanzas por internet y cuando descubrí tu trabajo pensé, Dios mío, me encantaría tener una conversación con David y realmente profundizar en su increíble historia de vida, así como tus enseñanzas y el trabajo que realizas con un curso de milagros, porque pareces ser un alma muy única en este mundo. Así que pensé, necesito hablar con él. Entonces, empecemos por, ¿puedes contarme tu historia de origen? ¿Cómo llegaste a este trabajo y qué has estado haciendo con tu vida hasta ahora? Pues creo que fue probablemente a mediados de los años 80 cuando estaba en la escuela de posgrado y al final de licenciaturas y demás, y apenas comencé a entrar en contacto con esos sentimientos internos profundos que sé que tú has tenido y tantos han experimentado, y simplemente comenzó a atraerme y atraerme. Y luego empecé a sentirme más guiado, impulsado a hacer algunas cosas. Y luego diría que alrededor de 1986, mi corazón comenzó a abrirse muy rápido. Y fue entonces cuando me pidieron ir a una conferencia de psicología humanista en la costa oeste, en el sur de California, La Joya, y Carl Rogers estaba allí, Virginia Satir, muchos psicólogos transpersonales, gente que nunca había conocido. Y entonces encontré este libro, Un curso de milagros, cuando estaba allá y sentí como si un tsunami de amor me envolviera, como que tu vida nunca volverá a ser la misma. Vas a tomar un rumbo único que nunca planeaste y ni siquiera podías imaginar. Y eso realmente me impulsó. Quiero decir, a partir de ese momento comencé a tener experiencias enormes. Ahora, es cierto que viajaste por Estados Unidos y Canadá confiando en el universo, en Dios, para que proveyera dinero, comida y refugio durante el tiempo en que estabas dando conferencias y enseñando. Sí, fue como la primera parte de las conferencias y la enseñanza, porque era casi como en Australia, a veces hablan de walkabout. Era como un walkabout, solo que era un poco de caminata y más un recorrido en coche por Estados Unidos y Canadá, lo cual seguía siendo la misma aventura para mí porque antes de que sucediera, podía sentir que algo grande estaba pasando y yo era bastante tímido y tomaba vacaciones familiares y todo, pero no era exactamente alguien a quien le gustara viajar, incluso, o que fuera realmente hábil para viajar. Ciertamente no. De esa manera, sin tarjetas de crédito, sin dinero, y luego recibí las señales internas. Tenía solo un poco de dinero, sin ahorros ni nada de eso, realmente solo una pequeña cantidad y me guiaron a conseguir un coche de 3 cilindros y arrancar hacia el oeste desde Cincinnati, Ohio. Eso me impulsó a este largo periodo. En ese momento no sabía que duraría años, como 5 años, de una completa, casi como un vagabundeo, como mencioné, donde tuve que confiar en todo. No tenía ningún tipo de apoyo organizacional, ni de una iglesia, ni nada. No tenía CDs, ni mercados de dinero, ni dividendos, ni ahorros. Simplemente tuve esta fuerte convicción. Me sentí impulsado a subirme al coche y comenzar a viajar, y fue entonces cuando los milagros empezaron a suceder. Sentía como si me llevaran y tuviera estos encuentros maravillosos, pero me acogían en las casas de la gente, y era tan contrario a mi forma de ser anglosajón protestante blanco, de trabajar por todo lo que tienes y ahorrar, y ni siquiera podía imaginar que algo así pudiera suceder, pero empezó a suceder y duró años. De hecho, Cuando comenzaste ese viaje, ese periodo de 5 años en tu vida, ¿apenas estabas iniciando en el curso de los milagros? ¿Todavía estabas aprendiéndolo o ya eras realmente bastante diestro en ello y te sentías cómodo o todavía estabas buscando? Porque parece ser un recorrido a pie o en coche es una búsqueda interna y para mirar dentro de ti mismo.
¿Eso te sucedió durante esos 5 años? Sí, mencioné que fui a esa conferencia de psicología humanista y la llegada del curso, y eso fue en el verano de 1986, y luego esto sucedía como en la primavera de 1991. Así que esto era como avanzar rápido 5 años usando el libro, usándolo como un oráculo, orar, abrirlo al azar. Oh, Dios mío, no puedo creerlo. Y una y otra vez. Lo leí de principio a fin y lo practiqué todo, pero lo había usado como un oráculo y simplemente estaba asombrado por lo directa que era la guía para cada pregunta que tenía. Y para ese entonces estaba recibiendo algunas instrucciones internas. No era como si escuchara una voz que me dictara todos mis viajes, pero estaba recibiendo mucha orientación interna e intuitiva, una enorme cantidad. Y creo que eso me estaba enseñando a, bueno, ahora, de acuerdo, has estado trabajando con el libro. Ahora vamos a divertirnos un poco. Hagámoslo realmente práctico. Quiero decir, quiero que sigas exactamente lo que te voy a decir que hagas, al pie de la letra y sin hacer excepciones. Y al principio, por supuesto, tuve todas las reacciones que cualquiera podría imaginar. Pensé, oh, no puede ser en serio, voy a morir no puedes viajar por Estados Unidos y Canadá sin apoyo o tarjetas de crédito. Ni siquiera sabía cómo iba a poner gasolina en el auto o dónde encontraría comida. No sabía del alojamiento. Era lo más impráctico que había, pero sentía que había un gran propósito importante para que realmente dependiera casi como una peregrina de la paz o alguno de estos, uno de estos clásicos, sannyasis de la India o algo así. Y pensé, vaya, esto es difícil, pero me subiré al coche y conduciré hacia el oeste, como dices, y vamos a ver a dónde nos lleva esto. Había una serie en Netflix, no sé si la viste, donde había un multimillonario que decidió salir a la carretera y simplemente al azar y dependiendo de todos. Sí, era un programa hermoso, definitivamente. Mi esposa y yo lo devoramos. Era tan hermoso. Y al final del episodio, él repartía dinero a estas personas que no tenían ni idea de que era un hombre rico. Me pareció que sería un entretenimiento maravilloso, lo que me lleva a mi siguiente pregunta, porque llevo casi 30 años en la industria del cine y vi en tu canal de YouTube que ves películas como una forma de buscar la iluminación. Necesito preguntar, ¿cómo encuentras la iluminación viendo películas? Porque he visto muchas películas. Aún no encuentro la iluminación, pero estoy en ello. Es una excelente pregunta. Sí, conozco tu amor por el cine. La forma en que el Espíritu me lo contó fue que cuando el gran maestro, como Jesús, hablaba, a menudo tenía que enseñar en parábolas porque lo que enseñaba estaba tan más allá de la percepción cotidiana que necesitaba usar muchos ejemplos. Y así había un hombre que tenía 2 hijos y esto y aquello. Y yo soy como tú. Me encantan las películas y todo lo relacionado con ellas. Colaboro con personas que incluso hacen como una película guiada. Nunca han hecho una película en su vida. No conocen todos los aspectos técnicos como tú y muchos de tus cursos, pero son tan devotos que realmente han canalizado una película. Se les dio una visión 5 años antes de la película y luego realmente dijeron, ¿cómo sabré cuándo comienza? Bueno, aparecerán y tú sabrás. Y tú eres el director y todo esto y aquello. Así que para mí, sin embargo, las películas son las parábolas de la era moderna. Pensé, vaya, Jesús usaba parábolas, pero de una manera más espectacular para llegar realmente a las lecciones fundamentales subyacentes. Y dije, la mayoría de las personas que conozco aman las películas. Si puedes canalizar a través de mí desde ese estado mental tan elevado, mientras muestro una película o comento sobre ella y comentar sobre todas las escenas impactantes y mostrar las distinciones necesarias para despertar espiritualmente a través del cine, entonces Break Time, estoy listo, de acuerdo. Así comenzó con mi amor por las películas. Pero primero me llevaron al cine y luego internamente, captura esto, ¿lo viste? El diálogo interno, la conversación interna era increíble, era tan asombroso y luego simplemente comencé a compartirlo como un regalo.
Creo que es una de las películas más importantes de los últimos 50 años. Y sé que muchos podrían pensar que es raro, pero The Matrix no es solo una película de acción, pero siento que está en mi top 3 de todos los tiempos. Y encuentro que esa película hizo algo en la conciencia de la humanidad, donde fue la primera vez que te cuestionaste qué es real, qué no lo es, y estaba completamente disfrazado dentro de una increíble película de acción, con mucha diversión y una gran historia y todo. Y no fue una casualidad. Quiero decir, los cineastas sabían lo que hacían. Realmente tomaron de tantas filosofías y relatos diferentes y de todo un poco. ¿Puedes hablar un poco sobre la Matrix y si significó lo mismo para ti y cómo la gente puede ver esa película y encontrar ese tipo de espiritualidad en ella? Sí, tuvo el mismo impacto en mí. Pensé, esto es tan profundo y yo conocía las filosofías de la Matrix como la palma de mi mano. Fue surrealista cuando la vi y qué curioso que lo menciones porque hoy mismo estaba en una videollamada global con mucha gente de Sudamérica y repasé una escena en particular. El espíritu utilizaba una escena específica de esa primera película de Matrix sobre justo después de que Neo toma la pastilla roja y luego es llevado por Trinity y Morfeo y puesto en la silla. Y luego está el espejo roto a su lado derecho, después se extiende la mano y lo toca y es líquido y se fusiona. Vaya, está tan cargado de metáforas de unificación. Vaya. Hoy hablé de esa escena en particular, quizás durante 10 minutos en línea, con todo detalle, y relacioné la física cuántica, incorporé el cristianismo místico, traje psicología, integrando la mente y todo usando esa escena, una escena específica, porque esa película me encendió como nada que hubiera experimentado antes. Y desde entonces ha sido como abrir las compuertas. Y por supuesto, el show de Truman, Revolver y así sucesivamente no dejaban de llegar. Y pensé, estas son las películas más fáciles para enseñar. Descubrí que este es mi nicho, poder dar comentarios y señalar percepciones y hacer enseñanzas mientras la gente está cautivada con las imágenes de la película. Y entonces, como que simplemente cayó en mis manos. Es increíble. Cuando te vi hacer uno de estos, simplemente pensé, ¿por qué no se me ocurrió esto? Es asombroso. Es genial, es genial. Y podría en el futuro pensar en cómo, digamos, porque de hecho he usado La Matriz, he usado La Redención de Shawshank, he usado este tipo de películas al hablar con la gente, así como en conversaciones uno a uno sobre estos temas. Pero sí, si realmente quieres ilustrar esto, mira esta escena en Sueño de Fuga y cuando atraviesa la milla de porquería y sale diciendo que muchos nos sentimos así porque creemos que el mundo está en nuestra contra y buscamos la libertad. ¿Podrías profundizar en esto? Podrías hablar elocuentemente sobre esto por mucho tiempo. Es realmente fascinante. Ahora, ¿hay algo en tus enseñanzas de lo que hablas que es el problema de la percepción? ¿Puedes hablar un poco sobre eso? Sí, me recuerda como en la Biblia en Corintios, donde dice que estás mirando a través de un vidrio oscurecido y no ves claramente, pero lo harás. Y para mí el problema perceptual es decir que es el lente a través del cual estamos mirando, que está lleno de juicios y opiniones y todo tipo de interpretaciones personales basadas en nuestra mente inconsciente, nuestra condición del pasado, que distorsiona el mundo. Así que sé que tú y Matt estaban discutiendo sobre lo de que pasan cosas buenas, cosas malas, y decías como, bueno, sí, si te atropella un coche, eso es bastante obvio como ejemplo de algo malo. Pero cuando vuelves a la idea de que el filtro a través del cual percibes el mundo es donde está el error, está en el filtro y no en la cosa misma que percibes, porque el mundo no es realmente externo, parece muy externo para el ser humano. Pero cuando entras en estados más profundos, como veo a Yogananda detrás de ti, despierto, justo ahí, cuando entras en estados de samadhi y llegas a estos, los llamo estados reveladores, donde yo he tenido tres.
donde el mundo simplemente desapareció. Entré en esta luz deslumbrante y solo había amor, y eso era todo lo que había, y era consciente de que ese era el punto de todo. Entonces empiezas a darte cuenta que es el lente y no lo específico, porque estamos tan acostumbrados como seres humanos a solo manejar y tratar con lo que se nos viene encima en términos de la forma. Y este era un problema de percepción. Es empezar a darse cuenta de que estoy percibiendo algo que en realidad no está ahí. Lo estoy percibiendo de una manera fragmentada, distorsionada. Lo estoy percibiendo de una forma medio esquizofrénica, donde escucho múltiples voces, pero en lugar de que sean personas hablando, parecen personas reales. Y empieza a ser como que empiezas a tener destellos. A veces la gente los tiene cuando toman ayahuasca o cuando tienen una experiencia psicodélica, donde es como, oh, mi percepción del mundo es tan diferente de su percepción ordinaria, ¿no? Y cotidiana. Es ahí donde tienes un atisbo de este problema perceptual de una manera directa y personal. Entonces, básicamente estamos en la alegoría de la caverna de Platón esencialmente. Esa es nuestra existencia. Quiero decir, incluso Platón en aquel entonces se dio cuenta de eso. Me encanta lo que una vez dijo Yogananda. Es como, ¿sabes? Cuando voy al cine, ves villanos siendo villanos y gente buena siendo gente buena y personas muriendo y asesinatos y todo ese tipo de cosas en la pantalla. Y ahí es donde está nuestro enfoque. Él dice, pero en lo que necesitas enfocarte es en de dónde viene la luz en el cine. Y yo estaba como, oh, vaya, eso me impactó bastante. Cuando escuché eso pensé, cualquier cosa que tenga que ver con películas y narración realmente me llega, porque a eso he dedicado la mayor parte de mi vida. Así que cuando escuché eso dije, oh Dios, tiene toda la razón, porque nos enfocamos tanto en estas cosas cotidianas que son una ilusión, es la alegoría de la caverna y realmente necesitamos no hacerlo tanto. Y creo que esa es la parte más difícil, porque lo que decía en otra conversación que tuve más temprano hoy es que esto es extremadamente embriagador. La realidad en la que vivimos es sumamente embriagadora, muy parecida a la matriz. Sé que esto no es bistec, pero no me importa. Y le da un mordisco, porque llega un momento en que simplemente piensas, bueno, no me importa si esto es real o no lo es. Estoy disfrutando mi tiempo aquí. Si a algunas personas les gusta, a otras no. Pero ¿estás de acuerdo? Sí, creo que tenemos que pasar por varias experiencias reveladoras antes de obtener pequeñas pistas, como en Matrix. Él sigue al conejo blanco y muchos pasos distintos antes de recibir esa llamada, ese paquete, cuando está en su cubículo. Puedo guiarte, pero debes hacer exactamente lo que te digo. De repente se vuelve experiencial. ¿Y ahora? Levántate, hazlo despacio. ¿Ahora? Sí, ahora. Vienen por ti. Se convierte de repente en algo práctico, como si estuviera justo ahí. Estás en la cúspide del despertar espiritual cuando Él está escuchando a Morfeo. Pero creo que todos tenemos que pasar por bastante preparación, quizás experiencias simbólicas para incluso llegar a ese punto. Y creo que tiene que ser práctico. Sé que eres muy práctico y eso es lo hermoso. Para darte un ejemplo con el cine, yo viajaba, como suelo hacerlo, por 44 países alrededor del mundo y todos esos lugares. Y una vez, estando en California, unos amigos me dijeron que había un guionista. Es un guionista muy reconocido de gran nombre y ha hecho películas increíbles como Ghost. Y tiene esta película que hizo la Mada, la esposa del viajero en el tiempo. Y dije, oh, me encanta esa película. Simplemente me atrapa y mi corazón se desborda y siento que al final de la película estoy transportado. La llamé una obra maestra. Dije, no necesitas saber nada sobre espiritualidad. Es una historia de amor y te lleva mucho más allá del amor cotidiano. Él reside en ese lugar, te invita a su hogar para conocerte y dialogar sobre temas espirituales. Qué maravilloso. California es un destino que adoro por esa razón y voy para allá, platico con él, tenemos una charla maravillosa. Apenas está empezando a dar clases de espiritualidad y a invitar gente a su casa para enseñar meditación y está emocionado. Ha sido guionista toda su vida.
ahora está experimentando con la espiritualidad y le encanta enseñando a algunos alumnos. Y empezamos a hablar de Yogananda y mencioné esa película Despertar porque la vi justo ahí y dije, vaya, no fue una gran película. Y él dijo, no, realmente no me gustó. Probablemente conozco a 1000 personas y les digo, ¿Despertar? Y responden, increíble, ¿no? Espectacular, me conmovió, abrió mi corazón y todo, y yo estaba fascinado. Dije, ¿en serio? Dije, wow, eres la primera persona que me dice eso. Y le dije, quizás puedas explicarme. Él dijo, bueno, fui al teatro aquí en el norte de California, creo que fue cerca de San Rafael, y estaba en el teatro, vi la película y vimos toda la película. Y luego, al final de la película, simplemente me levanté, caminé por el pasillo y la gente me miraba fijamente, como, ¿cómo puedes simplemente levantarte? Aunque los créditos aún no habían terminado, es como una experiencia sagrada. Él seguía caminando y le pedí su opinión. Y él respondió, pues, dijo, ¿qué no te gustó de esa película? Y él respondió, demasiadas experiencias místicas. Y yo dije, ¿en serio? Y él dijo, wow, comentó, eso se metió demasiado en lo místico. Y pensé, bueno, eso es Yogananda. Yogananda. Esa es su vida. Pero luego dijo, me gusta llegar a las audiencias y tocarlas desde la perspectiva narrativa a quienes nunca han tenido una experiencia mística en su vida, que realmente no saben mucho sobre espiritualidad, no están bien informados, no son expertos. Y me gusta contar una historia también, que su corazón se abra solo con la película, sin muchos efectos especiales, sin muchas experiencias místicas y todo eso. Y pensé, wow, eso es tan hermoso, porque eso es un arte en sí mismo. Quiero decir, tú y yo sabemos que hay películas que no puedes sacarlas de tu mente, están simplemente tan bien hechas, es simplemente explícito. Y dije, gracias por compartir eso. DJ, realmente aprecio que tengas una vocación y que la desempeñes también. Como en Ghost, Demi Moore y Patrick Swayze, Goldberg, eso es un clásico, es como un guión clásico. Y La esposa del viajero del tiempo, dije, haces lo que haces también. Y él dijo, ¿qué haces? ¿Por qué te gustan tanto las películas? Y yo dije, pues en realidad enseño espiritualidad a través del cine. Y él dijo, no puedo ni imaginar que esto sea como un guionista que lo hace con la mano en la espalda, sin siquiera esforzarse. Y él solo concebía la espiritualidad en una caja. No podía juntar películas y espiritualidad. Era como fuera de su profesión. Sí, parece que lo estaba. Quiero decir, recuerdo cuando tomé por primera vez la autobiografía de un yogi y leí los primeros capítulos. Y cuando leí el capítulo de su maestro estando en dos lugares al mismo tiempo, empecé a pensar, ¿qué está pasando aquí? Y yo aún no estaba listo. Realmente no estaba listo para entender qué era eso, pero aún así me llamaba. Ese libro me llamaba y sus enseñanzas me llamaban. Entiendo su punto de vista de lo místico, porque él también es un poco, probablemente demasiado arraigado todavía aquí, en nuestro entorno actual. Es realmente interesante porque Jesús era místico. La mayoría de los yogis tienen algo de, sabes que Buda era místico. Había cosas sobre cosas, pero entiendo su perspectiva y, con lo que hago en mi trabajo, trato de mantenerme lo más aterrizado posible puramente por el hecho de que si empiezas a irte demasiado lejos, perderás a las masas. ¿Tú también lo ves así? Sí, eso es lo que más he valorado en estos últimos 35 años con el curso, es que no es algo que aprendemos a través de un libro. Es algo que aprendemos mediante la fe y la experiencia, a través de la confianza, enfrentando nuestros miedos, dejando que lo inconsciente emerja y lidiando con ello de una manera muy orante e intuitiva. Así que estoy totalmente de acuerdo con eso, que cuando he dado charlas, a veces he hablado ante como 500 personas y simplemente me gusta, como Yogananda hizo en la historia una autobiografía de yogi donde apareció y no podía hablar el idioma, donde estaba hablando y simplemente oró y oró y oró a su gurú.
y entonces su gurú se manifestó a través de él. Así es como siento que todos nosotros debemos vivir nuestra vida, como con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros hijos, en nuestras profesiones. En todo lo que hagamos, debemos dejar fluir de manera intuitiva para bendecir a todos. No debemos depender demasiado del pasado, ya que refleja nuestras preconcepciones y limitaciones en la creencia. Estoy de acuerdo en que quise traer una gran bendición, una que todos puedan sentir, por lo que debo entregarme por completo para ser verdaderamente consciente. Lo sé, he tenido el placer de hablar con algunos de los mejores guionistas, ganadores del Oscar y escritores legendarios de televisión y siempre hago una pregunta igual. Pregunto, ¿en qué momento sientes mientras escribes esta obra maestra como Ghost? Digamos que si lo tuviera en mi programa, cuando escribías Fantasmas, hubo un momento en el que sentiste que ya no eras tú quien escribía, sino que algo fluía a través de ti o que habías accedido a algún tipo de fuente a la que nadie más tiene acceso, es tu fuente y fluye a través de ti. Y cuando escribes, dejas de escribir y miras atrás y lees eso y dices, eso es fantástico. No sé quién lo escribió porque eso me ha pasado a mí con mi escritura. Y escribía y simplemente pensaba, ¿quién escribió esto? Esto no está mal. Es mi esencia. Fluye como un filtro a través de mí. Soy yo, pero no del todo. ¿Sientes lo mismo con tu trabajo? Como si canalizaras. Exacto, sí, se siente así. Siento eso y me absorbo tanto en ello que ya sea donde sea, haga lo que haga, puede ser en un supermercado, puede ser en una lavandería, puede ser en cualquier lugar. Algunas de las cosas que surgen es como si escuchara por primera vez. La misma clase de reacción como, wow, genial, eso. Esto es realmente increíble y luego descubro, oh Dios mío, me doy cuenta de que está sucediendo tanto que empiezas a sentirte realmente humilde en el sentido de que ves que es como si estuviera en buenas manos, por así decirlo. Es como tú y Matt hablaban del plan, el plan del gran despertar y todo eso. Es realmente bien diciendo para nosotros y lo vamos descubriendo momento a momento y lo es. Sabemos que estamos viviendo en tiempos sin precedentes. No hay duda. En mi vida y en la tuya. Estamos más, sabemos más que nunca. No solo en Estados Unidos, también alrededor del mundo. Hay tanta separación y todos yéndose a sus propios rincones, socialmente, por país, por diferentes tribus dentro del país, si se quiere, ya sea religiosas, ya sea nacionales, ya sabes, ya sea políticas. Hay tanta separación. Me parece fascinante que la única razón por la que nosotros como especie hemos llegado a donde estamos es debido a la cooperación. Los humanos no pueden sobrevivir sin cooperación, sin ayudarse mutuamente, siendo de servicio los unos a los otros. Por eso tenemos endorfinas que se liberan cuando damos. Sentirse bien al dar es mucho mejor que al recibir, y no es solo un dicho, es literalmente ciencia. Hay algo que sucede cuando haces eso. ¿Qué opinas? Nosotros. Pero igualmente, en mi opinión, nunca han habido más gente en busca de algo más, gente preguntándose, ¿esto es todo lo que hay? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y creo que la pandemia realmente sacudió, literalmente tomó al mundo y como un juguete de dibujo, lo agitó un poco. Y por eso hay tantas renuncias masivas y la gente está cambiando de carrera, porque hubo un momento de reflexión que todo el mundo al mismo tiempo pudo hacer. Nunca en la historia de la humanidad había sucedido eso. Entonces, ¿a dónde crees que podemos ir para detener la separación y empezar a unirnos, para darnos el uno al otro, para ser empáticos entre nosotros en lugar de ego, ego, ego? Sí, pues creo, tu podcast tiene como propósito explorar las preguntas más profundas. ¿Quién soy? ¿Cómo llegué aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿A qué estoy llamado a hacer? Y creo que todos tienen esas preguntas de vez en cuando. Pienso que tal vez para ti y para mí dan vueltas bastante rápido
Y quizás fue solo porque estábamos listos, tal vez, para dejar que esas preguntas entraran más en nuestra conciencia, mientras que muchas personas se sienten muy agobiadas por el mundo y por cómo es su vida, que no pueden permitirse tener esas preguntas presentes muy a menudo. Así que diría que la pandemia y lo que parece haber ocurrido con la gran renuncia y la economía, todo está como que funcionando, parte de un plan mayor para empezar, para ir mucho más allá, saber que la vida sin examinar no vale la pena vivirla. Personajes como Henry David Thoreau y todos los místicos, poetas y santos que han explorado estas preguntas profundas con sinceridad por siglos. Creo que la disposición actual surge por las circunstancias. Es como si conspiraran para llevarnos a profundizar en nuestro llamado. Es como una aceleración. La escriba de un curso de milagros lo escuchó antes de comenzar. Escuchó, eres parte de una aceleración celestial donde personas de todo el mundo son llamadas a asumir un papel en un plan mayor porque el mundo se deteriora. Esto fue en 1965. El mundo está empeorando a un grado alarmante. Yo estaba en un grupo, bueno, si ya era alarmante en el 65 que tenemos ahora, 2022, digo, está bien, estamos listos para esa aceleración celestial ahora, pero en realidad siento que incluso quienes padecieron los confinamientos y vieron alterada su vida diaria. Por ello, creo que eso da. Veo a Yoda allá. Tenía un Yoda chico. Sí, un poco, sabes, la sabiduría está esperando a que la invoquemos, a que hagamos un llamado para que venga a nosotros como respuesta a nuestro conflicto y sufrimiento psicológico. En cierto sentido, creo que aunque las cosas parezcan empeorar mucho, es más que estamos listos para empezar a asimilarlo y a aplicarlo, no solo como teologías que hemos leído en un libro, sino, digo, de manera cotidiana, de forma realmente práctica. Siento que de alguna manera está funcionando bien en conjunto. Descubro como tú que más gente está más abierta que nunca a algunas de estas ideas. Hay mucha receptividad a las cosas que ahora comparto. La gente está bastante curiosa e interesada. Sí, llevas mucho tiempo en esto. Puedo imaginar que al principio, cuando empezaste, no era tan abierto. La gente no estaba tan informada ni siquiera dispuesta a aceptar este tipo de enseñanzas o este tipo de conocimiento. Y ahora, incluso en mi propia vida, he visto que cuando nací, en los 70, mi mamá en ese entonces ya meditaba y mi familia cubana decía, está loca. ¿Qué está haciendo? Era algo inimaginable. Es como si condujéramos, regresáramos a 1850 y dijéramos, va a haber un avión, va a caber un auto. Era algo tan ajeno a su comprensión que no podía suceder. Pero ahora, algo como la meditación, que según entiendo, fue traída al occidente por Yogananda. Él introdujo la meditación, introdujo el yoga kriya al occidente, y antes de él no había meditación, no había meditación. Definitivamente no había yoga, donde ahora el yoga lo es todo. Creo que ahora el yoga se enfoca más en lo físico que en lo interno, pero aún está disponible. Y la meditación ahora es, Dios mío, incluso en los últimos 10 años, ¿cuánto nos hemos abierto a la meditación? ¿Puedes hablar un poco sobre la meditación en tu práctica diaria? ¿Qué haces? ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Y cuándo empezaste con todo esto? Porque yo he estado meditando ahora, probablemente ya son 6, 7 años intensamente y ha transformado mi vida por completo. Sí, creo que es una de esas técnicas perennes y medios con los que el espíritu nos llama a casa, porque se trata de aquietar la mente y es muy directamente sobre aquietar la mente, poder bajarte de los trenes mientras pasan los trenes del pensamiento. Encuentro que todo tipo de diferentes espiritualidades incorporan eso de alguna manera. Incluso cuando hablas de como una meditación zen con ojos abiertos,
donde observas el mundo de manera meditativa con los ojos abiertos. Eso está un poco fuera de los límites tradicionales de la meditación, tal como la enseñó Yogananda. Pero sí siento que el punto central es que entremos en este estado mental real, conectado, reverente, alineado, ya sea con los ojos abiertos o cerrados, y llegar a un punto de quietud como ese punto fijo en el que puede llegar la guía, en el que podemos ser animados por el poder superior. Como decías, incluso escribiendo o hablando, lo veo en los deportes cuando la gente habla de cuando entran en la zona y lo describen con tanta alegría. Ay, Dios mío, todo se ralentizó. Era como en cámara lenta y me encanta escucharlo. Es como Abraham Maslow hablaba sobre la autorrealización y cómo sucede y cuáles son sus características. Me gusta escuchar sobre ello de muchas maneras. Así que la meditación ha sido una gran parte de mi vida y ha evolucionado más hacia un estado mental y menos hacia una práctica física, porque como dijiste, incluso con el yoga, puede inclinarse más hacia los estiramientos y las posturas y aún así incorporar bastante de lo físico. Pero Yogananda fue un gran ejemplo de cómo, todo te lleva a un glorioso estado mental y ese es el punto de todo. Es un medio para alcanzar algo. Y en el curso de milagros Jesús lo llama un milagro y tiene bastantes palabras pues, para hablarnos del milagro, para animarnos a entrar en él, para fusionarnos con él, para ser utilizados por él y permitir que fluya a través de nosotros. Y así para mí, la meditación ahora es más un estado mental. Siento que mis días son muy meditativos, pero también soy como el observador, más bien como el observador definitivo que la sensación de ser humano, mis apetitos se han desvanecido. Te mueves más como Yogananda al final de su vida allá en California, cuando empezó a entrar en Samadhi y todos los monjes alrededor, saben, él decía, susurra en mí, oído, si me ausento por mucho tiempo, hazlo bien y solo aquí, di alm en mi oído o algo así, y volveré. Pero para mí, estoy como en el haz tractor de algo muy elevado y se siente más surrealista cada día. Es menos terrenal, menos horizontal. Se siente más como algo vertical. Algo vertical es muy fuerte, pero para mí la meditación es parte de ese vertical. Es como, sí, te reconozco, amigo mío. Sí, es curioso porque a medida que he meditado más y más, cosas que antes eran importantes para mí ya no lo son, especialmente en el mundo físico. Y he comenzado a no decir que me alejo del mundo físico porque obviamente tengo una familia, tengo hijos y todo eso, pero es diferente. Creo que me gusta la manera en que te gusta el observador. Me estoy convirtiendo más en eso que en el participante, si eso tiene algún sentido. No estoy diciendo que me siento ahí y no participo en la vida, pero veo las cosas de una manera tan distinta. Es casi como si el otro día estuviera hablando con alguien diciendo, la niebla se está levantando poco a poco, la bruma se disipa. Estoy empezando a ver las cosas un poco más claras, al menos desde mi percepción. Las cosas están empezando a tener más sentido para mí cuando la gente actúa de ciertas maneras. ¿Entiendes? Vale, esa persona está sufriendo. Esa persona está lidiando con un trauma. ¿Por qué alguien se tomaría la molestia de entrar en línea y redactar un comentario negativo tan extenso? Digo, wow, debes tener mucho tiempo libre, amigo, porque ni tú me conoces ni yo te conozco, así que obviamente no tiene nada que ver conmigo. Estoy segura de que has experimentado algo similar, personas que trolean y demás. Internet ha hecho que sea tan sencillo, ¿no crees? Es realmente fascinante. Es realmente fascinante. ¿Tú también lo encuentras así? ¿Notas, digamos, ese tipo de casi apego, pero aún así involucramiento en ello? Sí, así es. Me siento completamente inmerso en todo y al mismo tiempo como si lo observara de manera extraña. Es una sensación de la naturaleza simultánea de esto, la alegría del momento
que los místicos y santos han mencionado, estar presente, mantenerse presente. Para mí es una experiencia vivencial, como, wow, esto es un descubrimiento. Me emociona cada día descubrir este momento presente y todo lo que conlleva, casi como desempacar un diamante y observar todas las facetas de las cosas brillantes y relucientes del diamante, como que nunca supe que estaba justo aquí para mí. Así que también me gustan estas sincronías donde todo parece estar manejado. He tenido tantas sincronías en mi vida donde es como si las observara y todo se siente perfecto, como si estuviera en algún tipo de orden divino, y es una sensación increíble considerando que nuestra experiencia humana no era así. No pensábamos en un orden divino, era como supervivencia. La supervivencia emocional y física era nuestro impulso. Así que para mí, cuando hay muchas y muchas sincronías y realmente veo que no surgen por ningún esfuerzo de David la persona, sino que más bien lo contemplo y me maravillo de ello, como, oh, por Dios, esto es tan asombroso. Y sin embargo, no tengo la sensación de haber hecho algo conscientemente para que ocurriera. Cada vez se está revelando más claramente. Es fascinante. Empecé el programa hace poco que comenzó en Semana Santa del año pasado y ha crecido mucho más rápido que cualquiera de mis otros programas. Y tengo dos programas muy populares en la industria del cine, pero tenía un pie adentro y otro afuera. Así que estaba como, no quiero decir espiritualidad, todavía estaba indeciso. Sabía que me estaban atrayendo hacia esa dirección, pero aún así todavía no quiero. Y pude tener invitados muy buenos y conversaciones agradables, pero cuando intentaba contactar a ciertas personas o simplemente les escribía, no obtenía respuestas. De- Literalmente la semana pasada, no exagero, literalmente la semana pasada dije, está bien, me comprometo por completo, voy a construir un set, voy a hacer esto bien, ya no vamos a mandar con rodeos, vamos a hacerlo. Y luego simplemente envié correos a un montón de personas con las que quería conversar, como tú. Y voy a decir que el 80% al 90% dijo que sí. Y de manera significativa, como ya tengo compromisos para los próximos 2, 3 meses. Así, a tope. Y ahora sí que vienen. Y yo como, ¿y qué está pasando? Guicho con mis, ¿qué es esto? No podía creerlo. Es como, sí, esta persona, esta persona, esta persona. Y luego, literalmente, hoy me llegó un correo, estaba como, represento a estas 3 personas. ¿Te gustaría tenerlos en tu programa? Y los veo como, por supuesto, me encantaría conversar con ellos. Así que es fascinante que una vez que accedí al curso del río, digamos, las puertas simplemente se abrieron de par en par. Eso me ha pasado unas cuantas veces en mi vida, pero especialmente con el programa y lo que hago en esta nueva empresa, lo encontré fascinante. Literalmente, cuando me escribiste diciendo que te gustaría estar en mi programa, pensé, tengo un espacio mañana, genial, hablamos entonces. Me quedé pensando, ¿qué está pasando? Es una valiosa lección para que las personas aprendan a escuchar su voz interior o prestar atención a las señales del mundo que les guían en ciertas direcciones. Simplemente no oponer resistencia. Es mucho más fácil cuando no te resistes. Sí, creo que todos nosotros de alguna manera nos involucramos en la espiritualidad que se vuelve más y más importante, pero aún hay un poco de como, está bien, tengo mi vida mundana aquí, con sus practicidades que tengo que manejar, toda la logística y los detalles específicos, y luego esta cosa del reino espiritual que simplemente se está abriendo. Y es ahí donde a veces dudamos un poco, como que aún no estamos listos. No sé. Entonces dices que sí. Y entonces, he aquí, las cosas simplemente comienzan a caer como gotas de lluvia, tan fácil, tan sin esfuerzo. Creo que si tomamos esa pequeña cosa justo ahí y nos damos cuenta de que podría transferirse a todo en nuestra percepción, nuestra vida puede ser más gloriosa, fácil y fluyendo en el río de lo que imaginamos. El Espíritu simplemente está como llamándonos a decir, sí, esperaba tu afirmación. Tu consentimiento es esencial. Solo necesito tu consentimiento, tu sí. Luego observa.
te mostraré, puedo mostrarte el mundo, una nueva y fantástica perspectiva. Y el Espíritu solo está esperando que asintamos, que digamos sí. Y entonces ahí viene, así que es bastante emocionante. Contigo, con tu podcast, es un ejemplo perfecto de cómo funciona. Sí, es emocionante y es algo extraño. Me desconcierta, pero al mismo tiempo no me sorprende. Pero es notable cuando te entregas a esto y permites que fluya. Y esto no tiene que ser solo en la espiritualidad. También podría ser en tu propósito de vida, ya sea escribir guiones, como tu amigo que escribió Ghost, o podría ser abrir un negocio o lo que sea esa cosa que se supone que debes hacer. Por eso creo que hay tantas personas enojadas y molestas porque tenían algo como si pudiera hacer cualquier cosa en mi vida, realmente me encantaría escribir o realmente me encantaría tocar música o realmente quiero abrir una compañía de galletas, pero soy abogado porque mis padres me enviaron a la facultad de Derecho, pero realmente solo quiero abrir una compañía de galletas porque amo las galletas y quiero dar alegría al mundo con galletas. Papá, siento que si tan solo se permitieran y no se preocuparan tanto por lo práctico y créeme, estuve casi en bancarrota en un momento de mi vida. Estaba en un lugar muy oscuro. Estuve en una depresión durante 2 o 3 años después de una experiencia que me sucedió, de la cual escribí un libro entero. Pero entonces, cuando finalmente te rendiste y dijiste, está bien, todo se va a resolver, porque llegué a un punto en el que no tenía otra opción. Mira, hasta ahí te lleva el universo, como diciendo, si no vas a avanzar, te vamos a llevar hasta el fondo hasta que o vives en esta miseria o abres las puertas. Por favor, solo di que sí. Y en el segundo en que dije que sí fue curioso. Cuando estaba en esa bancarrota y faltaban 2 días para firmar la quiebra, perdí a mi novia, mi perro murió. Quiero decir, fue todo. La mayor oportunidad de mi carrera se había esfumado. Y literalmente le grité al universo, dije, mira, Dios, quiero pagar mis deudas, pero si no me ayudas, voy a firmar estos papeles. Al día siguiente, mi primer jefe en el negocio me llamó porque buscaban un editor en West Palm Beach. ¿Por qué no vas para allá? Conseguí el trabajo y me convertí en uno de los editores mejor pagados de todo el estado. Y entonces despegué en carrera, pero tuve que llegar hasta ese lugar hasta que finalmente me rendí. Y creo que si nos rendimos un poco más, la vida se vuelve un poco más fácil. ¿Tú también lo ves así? Sí, creo que eso es lo que pasa con este mundo, que lo hemos entendido al revés y del revés. Y hay una parte en un curso de milagros donde nos dicen que no es que pidas demasiado, es que pides muy poco. Ay, Dios mío. Eso lo cambia todo, ¿no? Porque es como si dijeras que mis propias limitaciones, las que he impuesto en mi mente, las que he impuesto en mi alma, se me están reflejando y que en cuanto yo diga, quiero experimentarlo todo, quiero conocer la totalidad de mi verdadero ser, entonces todo se orquestará, girará y conspirará para hacerlo realidad. Y es tan distinto a lo que nos enseñaron. Llegamos en modo supervivencia, solo intentábamos salir adelante, sobrevivir. No pedíamos mucho, solo sobrevivir día con día. Y el universo parece decir, quizás deberías quitar algunos límites y pensar en grande. Apuesta por la jugada maestra. ¿Sabes qué? Te diré lo que es eso. Lo que también descubrí en mi vida es que siempre pensé demasiado pequeño. Y yo estaba como, oh, realmente desearía poder tener a esta persona en mi programa. Y pensaba que realmente empezaría. Hablaba con una mentora mía y ella me dijo, eso es casi irrelevante para a dónde vas. Es casi, sí. Como si Steven Spielberg apareciera en tu programa. No importa en el gran esquema de las cosas. En relación con lo que estás haciendo, yo estaba como, wow, porque a un nivel pequeño piensas, oh Dios mío, es Steven Spielberg usándolo como ejemplo. Y entonces ellos dicen, no, no te preocupes, solo, suelta, suelta. Y estoy empezando a aprender cómo hacer eso cada vez más. También hablaste de estar presente en el ahora, en el momento actual y comprender a fondo ese concepto. Como la mayoría de nosotros, los seres humanos,
Solemos vivir anclados en el pasado o preocupados por un futuro que aún no ha llegado. Son dos aspectos sobre los que realmente no tenemos control. Lo único que verdaderamente poseemos para experimentar es este preciso instante en el que tú y yo estamos conversando ahora mismo. Es lo único que realmente importa en nuestra existencia en este momento. ¿Por qué nosotros, de forma única en este planeta, somos los únicos seres que se aferran al pasado, llegando incluso a llorar por traumas o problemas anteriores? ¿Qué nos lleva a actuar así? Bueno, creo que desde una perspectiva más profunda, cuando vamos al cine, por ejemplo, porque a ti y a mí nos encantan las películas, estamos en la sala, tenemos las palomitas y estamos inmersos, estamos viendo algo que claramente ya se filmó, es el pasado, ya está en la lata, se está proyectando y reaccionamos emocionalmente como si nos estuviera sucediendo justo ahí. Y eso, creo, es la forma en que todo el mundo es desde una perspectiva mucho más profunda, como el curso de milagros enseña que el mundo ha terminado y se ha ido. Se corrigió en el instante en que pareció surgir simultáneamente. Se corrigió, pero tú sigues intentando arrastrar el pasado al presente todo el tiempo. De hecho, dice en el curso, la historia no existiría si no siguieras cometiendo el mismo error en el presente. Cuando leí eso por primera vez, pensé, toma dos, que dijiste, la historia no existiría si no siguieras cometiendo el mismo error en el presente. Hay otra lección en el curso, donde creo que es la lección 158, donde él dice, nosotros solo emprendemos un viaje que ya está hecho. Estás repasando mentalmente lo que ya pasó. Es como si nuestro yo superior estuviera ahí y supiera que es una película. Y nuestro yo ego dice, no, me está pasando ahora mismo. Estoy en un progreso intermedio entre el pasado y el futuro. Y nuestro yo superior sabe que todo se ha corregido y simplemente tenemos que aceptar la corrección en nuestra mente. Así que tenemos a los avatares y santos que lo lograron. Y lo sabemos por la esencia y la presencia que irradiaron a través de ellos. Antes de Abraham existir, Jesús dijo eso, declarando quién soy yo, la presencia de Cristo. El yo soy existe antes del tiempo. Al creer estar en él, sentimos culpa. Me gusta hablar mucho de física cuántica, así que enseño de esa manera. Y me gusta hablar de hipótesis, porque básicamente en el futuro es definitivamente hipotético. Podemos conjeturar qué pasará en el siguiente momento o suponer qué ocurrirá el próximo año, pero es hipotético. Es como si hubiera un futuro allí y no supiéramos qué es. Así que estamos viendo todas las posibilidades y realmente no aceptamos que es solo potencial. Entonces hay una parte en el curso donde Jesús habla sobre el vivir como si supieras, como si el pasado fuera real y el futuro también lo fuera. Y nos está diciendo que es posible trascender eso para realmente permitirnos ser elevados más allá de eso. Como mi abuelo, él nació en 1898 y tenía esa chispa en su mirada, era ligero y feliz y todo eso, y él me observaba viendo partidos de fútbol americano y juegos de béisbol, y yo estoy ahí sudando, sudando los brazos del sillón, y el árbitro se perdió esa jugada, y mi equipo habría anotado si el árbitro no hubiera arruinado esa jugada, y esto y aquello, y él se sentaba ahí con la sonrisa más grande en su rostro, y levantaba un dedo y me miraba y me decía, sí, la palabra más larga en inglés. Y yo lo miraba como diciendo, ¿qué? Y ahora, 35 años después, por supuesto, mi abuelo me estaba enseñando a estar presente. Me enseñaba sobre los hipotéticos, sobre cómo yo me alteraba emocionalmente y me preocupaba por lo que podría haber sido diferente. No aceptaba lo que es, apoyaba a mi equipo y estaba en contra del árbitro por esto y esto otro que podría haber pasado. Y él solo se reía y reía de mí, levantaba un dedo y seguía diciéndome, sí, y eso me enseñó mucho sobre lo que ahora estoy experimentando, que si realmente estamos presentes, no tenemos ese estrés de
lo que pudo haber sido del pasado o los sí y posibilidades del futuro, estamos muy contentos, estamos muy alegres y felices. Pero es un problema profundo aferrarse a estos hipotéticos. Al final, creo que es la trampa del tiempo lineal. Es como si cayéramos de la gracia, nos separáramos de Dios. Este universo es de supuestos, como en el multiverso. Es el supuesto de que la separación ha ocurrido. Pandemias, tsunamis, terremotos, incendios, asesinatos, violaciones. Es un escenario extremo, como si fuera hipotético. Me llamó mucho la atención cuando leí algo hace como un mes o dos y decían que la mayoría científicos ahora creen que este mundo es una especie de simulación, ¿verdad? Yo estaba como, ¿en serio científicos? Y es como que el 95% siente en su corazón que es una simulación, pero no saben cómo funciona. Es decir, muchos de ellos dirán que piensan que es como una raza avanzada, que está ayudando con la humanidad. Algo así como la Matrix. Como la Matrix, ¿verdad? Como la Matrix, pero se trata de una raza avanzada que, por entretenimiento, están utilizando. Hasta ahí llegan los científicos. Es como, probablemente hay alguna raza avanzada que se está divirtiendo mucho a costa nuestra, pero con un curso de milagros. Es como decir, no, en realidad no es una raza avanzada en el futuro, es el ego. Es esta creencia en la separación. Puedes llamarlo Satanás, oscuridad, ego. Es solo una creencia, no es una realidad. Es solo una creencia en la separación. Y entonces Jesús dice que es inconsciente. Por eso es tan extraño. Miras tus comportamientos y piensas, esto es insólito. Incluso nosotros miramos nuestra vida y decimos, es una vida insólita. Nunca me habría imaginado metiéndome en tantos problemas y oscuridad. Nunca habría pensado que conscientemente elegiría algo así. Pero esas cosas, la sombra de la que hablaba Carl Jung, es tan peligrosa porque está fuera de la conciencia y necesitamos traerla a la conciencia, pero ahora tenemos buenas herramientas. Contamos con la meditación, tenemos grandes enseñanzas, una metafísica impresionante, maestros inspiradores y se estrenan películas geniales como El Show de Truman. Todo sigue un ciclo, al igual que El Día de la Marmota. Existen numerosas películas con bucles temporales. Me refiero a la guía de cine para la iluminación que incluye unas 15 películas de bucles, ya que se comprende mejor al repetirse. Por ejemplo, hay una llamada cada día, quizás la conozcas, donde una mujer se repite, pero se aprecia mucho mejor de esa manera. Claro, pero sin las películas de bucles, estamos perdidos. Es casi como si estuviéramos nadando en un mar de potenciales y posibilidades, tratando de mantener la cabeza fuera del agua. Me alegra que ahora estemos comprendiendo los fundamentos más profundos. De todo esto que necesitamos soltar este ego. Si queremos ser verdaderamente amorosos y consistentes, debemos dejarlo ir. Has hablado en todo el mundo y probablemente has hablado frente a miles, decenas de miles, cientos de miles de personas en este punto de tu carrera, si no millones. Y cuando conoces gente, incluso en tu propio día a día y en tu camino, me parece que cuanto más enojada o más traumática esté lidiando una persona, más se aleja de sí misma, se distancia más de su esencia. Así que puedes llegar hasta el asesinato y la violencia y cosas por el estilo. Y entonces, en general, ¿qué podemos hacer para encontrar esa voz interior, para adentrarte en busca de las preguntas en lugar de buscar respuestas afuera? Y cuando tienes tanto trauma, ahí es donde las drogas, el alcohol, los vicios, la adicción al trabajo y todas esas cosas entran en juego, porque estás buscando algo que te saque del dolor, porque no estás en la dicha de estar conectado con tu verdadero ser. ¿Qué consejo tienes para la gente que busca eso? Sí, bueno, hablé de cómo es un problema de percepción, pero lo que descubrí fue que en cualquier momento dado
tengo algunas opciones en mi mente de qué filtro o qué asesor voy a seguir. Y básicamente me mostraron que en cualquier momento dado hay tres maneras de verlo, tres maneras de experimentarlo, tres maneras de interpretarlo. Las primeras dos, que es bueno, dos de tres provienen del espíritu y la tercera no. Así que estoy como, ok, cuéntame más. Necesito saber cuáles son esas tres cosas. Básicamente, la primera es que todo es amor, o la segunda es un llamado al amor, o la tercera es un ataque. Y al caer en la trampa del número tres, donde te sientes atacado o atacando, emergen todos los mecanismos de defensa muy temerosos. La psicología nos revela, Freud nos enseñó, y ahora comprendemos que son numerosos, pero en modo defensivo. Hemos caído en la percepción del ataque por completo y no es nada bonito. Y no nos comportamos ni nos sentimos nada bien cuando percibimos el ataque. Pero observa los primeros dos. Todo es amor o un llamado al amor. Si puedo entrenar mi mente con mi intuición para confiar en esos dos, porque seamos honestos, si el primero es amor, sabemos cómo se siente, lo podemos sentir. Cuando estamos con personas es muy obvio, ya sea con nuestras mascotas, amigos, familia o alguien que encontramos en la calle y sentimos sas, como si estuviéramos rodeados de amor. Eso es lo más evidente. Pero el llamado al amor es como decir, no te dejes engañar por la apariencia superficial, porque debajo de esa ira, de ese rostro enojado, debajo de ese dedo acusador, ahí hay un alma pidiendo ayuda, está clamando por amor. Es como si detrás de la máscara dijera, enséñame, enséñame, por favor recuerda cuán inocente soy, por favor recuerda cuán amoroso soy. No caigas en la trampa, no te quedes con la superficie, como en el mago de, ¿sabes? La famosa película del mago de Oz. No hagas caso al hombre en la pantalla. Pero entonces Toto va y corre la cortina y muestra al mago asustado, que básicamente usa esta gran proyección para inducir Miedo, que es el ego, claramente. el ego, sí. Para mí, así ha sido mi vida mientras he viajado por el país. Voy a estos diferentes continentes y países cuyo idioma ni siquiera hablo. Muchas veces no sé nada sobre la cultura. Es como si me dejaran caer con un solo motivo, para ver que todo es amor o un llamado al amor. En cada casa a la que entro, con cada persona que conozco, en cada lugar al que voy, con cada película que veo, es para ver que todo es amor o un llamado al amor y practicar eso. Así que realmente tienes que soltar tus apegos para hacerlo, porque en la medida en que estás apegado al pasado o estás apegado a un resultado o una expectativa, no puedes permanecer en el amor o hacer un llamado al amor. Tomarás las cosas de manera personal. Como Miguel Ruiz, los acuerdos, no tomar nada personalmente. Ese es uno de los cuatro acuerdos, ¿no? Y yo pienso, eso es lo que quiero practicar. Si pudiera simplemente practicar ese uno de los cuatro acuerdos consistentemente, aprender a no tomar nada personalmente, entonces creo que podría estar en paz. Y eso es a lo que he intentado entregar mi vida, es a realmente esforzarme por eso. Vamos a ver si esto es verdad, no solo una teoría. Vamos a intentarlo aquí. Por cierto, me encanta ese libro, Los Cuatro Acuerdos, La Maestría del Amor y otros libros suyos me fascinan. Realmente creo que esos libros son canalizados. Sin duda, son hermosos libros. Quería preguntarte rápidamente sobre el perdón y el poder del perdón, porque muchos de nosotros cargamos con este resentimiento, esta ira hacia nuestros padres, nuestras parejas, hacia quienes nos han lastimado. Y como dicen, creo que fueron los Budas. No sé quién lo dijo, pero el único momento en que odias o guardas rencor, la única persona a la que lastimas eres tú mismo. Obviamente no lastimas a la otra persona.
¿Qué podemos hacer para soltar eso, para perdonar, incluso si es en silencio? Perdonar dentro de nosotros mismos. A quien nos ha herido tanto, ¿qué podemos hacer? Creo que lo que más me ha ayudado es, como todo, es como redefinir el perdón, porque todos hemos crecido con alguna percepción de lo que es el perdón. Y la percepción común del perdón, que creo que lo hace tan difícil, es realmente me lastimaste, realmente me lastimaste y de alguna manera tengo que encontrar la forma de dejarlo ir o de no guardar ese buen enojo por haber sido abusado y victimizado por ti. Los milagros ven el perdón de manera distinta. Básicamente pide perdonar a tu hermano por lo que no hizo. Repite, ¿qué? ¿Qué? Dice, no, es una percepción. Tienes un pensamiento en tu mente de victimización o de maltrato y tienes una creencia en el maltrato y el mundo escenifica tus creencias. Es como una película de tu conciencia. Para perdonar tienes que soltarlo. Es como Jesús siempre me decía, cuando te enojes, David, ¿por qué no consideras arrancar esa queja de tu mente, como sacar las pinzas y realmente meterte ahí y arrancarla y quitarla? Entrégamela. Yo sé cómo manejarla, puedo quitarte esa queja, pero mientras te aferres y quieras tener la razón sobre esa queja, entonces él dice, básicamente ninguna cantidad de pruebas te convencerá de lo que no quieres. Si no estás dispuesto a dejarlo ir, continuarás reuniendo evidencia. Oh, ¿te diste cuenta de eso? Además, redacté una carta amable y observaste su respuesta, notaste su expresión. Quise abrazarlos. ¿Percibiste la mirada en sus ojos? Mientras en el fondo sigamos queriendo tener la razón sobre el agravio, entonces nuestra mente es tan poderosa que convoca testigos para probarnos, para darnos evidencia de esa creencia. Así que al final, para mí, el perdón realmente se trata de llegar a la pureza. Eso fue lo que Jesús dijo en el Sermón de la Montaña. Dijo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esa pureza es tan importante y eso para mí es la esencia del perdón. Siempre que sigo acumulando pruebas como lo que dijeron, esto que hicieron, es como David, cada vez que señalas con un dedo a alguien más, tienes tres dedos apuntando hacia ti. Dije, ¿está bien? Y él dice, uno por el Padre, uno por el Hijo y uno por el Espíritu Santo. Tienes a la Trinidad recordándote cada vez que señalas a alguien con el dedo. No, no, ven aquí adentro. Volvamos a la inocencia. Regresemos al amor. Y para mí, tengo que practicarlo, aunque como teoría no me sirva de nada. Realmente tengo que tomarlo en serio y ejercerlo. Para cerrar nuestra conversación, volviendo al principio, en las películas siempre creo. Sabemos que estamos en una película y somos, como dijo Shakespeare, actores en una obra, en una pantalla. Y la locura que tenemos como esta experiencia de ser humanos, un ser espiritual teniendo una experiencia humana, en lugar de una experiencia humana, un ser humano teniendo una experiencia espiritual, es que ves a los actores siendo el malo, siendo el bueno, hiriendo a personas, amando a personas, todo eso. Si los actores realmente creyeran que eso fuera cierto y simplemente no pudieran soltarlo. Que Keanu Reeves siempre será Neo y él realmente cree que ese es el mundo real, cuando en realidad el actor se pone un abrigo, se mete en el personaje, interpreta al personaje. Cuando la película termina, se van y entran en su realidad, donde nosotros estamos atrapados dentro de la Matrix o atrapados dentro de la película, desempeñando estos papeles que nosotros mismos nos hemos asignado. Y sin embargo, no podemos entender que esto es una película que eventualmente necesitamos comprender que no es real. Esto no es lo auténtico. Esto es la Matrix. El bistec sabe bien, pero no es real. ¿También tú crees que es así? Sí, creo que una vez fui al diccionario y el espíritu me dijo, busca la palabra actuar.
Y dije, está bien, así que la busqué y significaba personificar. Y pienso en esta película, tal vez es cierto, donde ya sabes, está en la habitación y tiene la almohada y está golpeando a Robert Downey Jr. Y ella dijo, deberían arrestarte por personificar a una persona porque es una película de reencarnación. Y él ha vuelto diciendo, él es Luis, su esposo, debería ser arrestado por suplantar a una persona. Y pensé, eso es, porque son grandes actores como ya sabes, budistas y muy profundos e introspectivos. Y él dijo que ve cómo el espíritu o la vida le ha mostrado a través de la actuación que es solo una serie de papeles y ha utilizado su carrera para empezar a desapegarse de la identificación con los papeles. Y para mí eso es realmente perspicaz. Si podemos empezar a aplicar que él es alguien que ha interpretado muchos papeles y es bastante reconocido por todas las diferentes películas. Pero que él diga, eso es tan hermoso, porque es como una revelación para los demás, ¿sabes? Si Richard Gere está pasando por eso, entonces quizás nosotros también podamos vivir la misma experiencia y no tomarlo tan en serio. Cuando la gente está diciendo o haciendo algo, podemos mantenernos realmente tranquilos y decir, está bien, desde la presencia, ¿qué podría aportar aquí? ¿Qué ofrecería? Sí, Ahora voy a hacerte un par de preguntas. Pregunto a todos mis invitados, ¿cuál es tu misión aquí en esta vida? pero parece que realmente estoy intentando ser feliz. Y lo digo en el sentido más altruista y expansivo de la mente, no de una manera narcisista, feliz como persona, sino más bien genuinamente feliz de vivir las bienaventuranzas, de vivir lo que el espíritu quiere que viva y así. Me encuentro muy juguetón. Como hoy estaba haciendo una sesión en línea con gente de Sudamérica y tenía este árbol aquí y empecé a jalar el árbol hacia mí y a hablar en la sesión desde dentro del árbol y encuentro que la juguetonidad y la ligereza es el gran regalo que ofrecemos, el humor, porque no podemos reír, aprende a reír. ¿Por qué no podemos empezar a ver la comedia divina de las cosas? ¿Por qué no podemos reír sin motivo alguno? ¿Por qué necesitamos un chiste para reír? ¿Por qué no podemos empezar a ver lo absurdo y el humor en las cosas? Así que para mí, esa es mi misión, ser genuinamente feliz. Excelente respuesta. Estoy de acuerdo con la absurdez diaria que enfrentamos. Más te vale reír. Más te vale reír. Nuestra esperanza. ¿Y por qué crees que estamos todos aquí como especie? Pues creo que es para aprender la lección del perdón verdadero. Creo que debemos enfrentar lo que tenemos enfrente, como, aunque diga que es una película, somos responsables de nuestro estado mental, somos responsables de la condición de nuestro corazón, somos responsables de cómo nos sentimos en el sentido más profundo. Y entonces creo que estamos aquí para aprender a soltar las ilusiones y aceptar la verdad. Y creo que podemos hacerlo todos los días. No creo que sea algo en lo que solo necesitemos decir las palabras como una especie de declaración o anuncio, sino queremos tener una experiencia real de lo que eso sería. Y estamos aquí para descubrirlo. David, ha sido un placer hablar contigo. De verdad, podría hablar contigo durante horas y horas y estoy seguro de que te tendremos de vuelta en el programa para seguir conversando porque realmente ha sido una charla maravillosa e iluminadora. Así que gracias no solo por estar en el programa, sino por el trabajo que estás haciendo y que has hecho a lo largo de tu vida y que continúas haciendo y por todas las almas a las que intentas ayudar. Así que realmente te aprecio, amigo mío. Gracias, Alex. Estaré pendiente de cuando se publique para compartirlo y así la gente pueda sentir tu presencia y lo que representas ahora y tu gran afirmación. Todos podrán comenzar a regocijarse en esa afirmación y todos los invitados que vendrán como respuesta a eso. Sí, estoy muy agradecido. Mi amigo Fred. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.